Damos un giro a la información, cambiamos de tema. Fíjense que el buen desempeño de los policías que trabajan en el sistema de transporte colectivo Metro fue reconocido y ocurrió así. Vamos a ver. Por su entrega, esfuerzo, empeño y dedicación, Elizabeth fue reconocida. Es policía del sistema de transporte colectivo Metro desde hace 7 años. Pues la verdad me llena de orgullo porque es mi trabajo. O sea, creo que como somos servidores públicos y pues me siento orgullosa por tener este reconocimiento. Ariana también fue reconocida por las autoridades de este sistema. Su sobresaliente labor la ha hecho destacar en 4 años de servicio dentro de esta institución. Y el reconocimiento la motiva a continuar trabajando destacadamente a favor de los usuarios del metro. No, la verdad es que no me lo esperaba, para mí fue una sorpresa y la verdad esto me hace, pues me motiva a seguir con mi trabajo día a día. Durante la tercera entrega de reconocimientos a policías y vigilantes sobresalientes del sistema de transporte colectivo, también se distinguió el desempeño de los rescatistas de este sistema que participaron en los rescates del sismo del pasado 19 de septiembre. El compromiso pues principalmente es hacia el usuario, a los casi ya 6 millones de usuarios que se trasladan por el medio de transporte y pues ver por su beneficio y su bienestar de ellos. En acto público, el director general, Jorge Gaviño Ambriz, aseveró que el desempeño de las y los policías vigilantes del sistema de transporte colectivo Metro diariamente ayuda a inhibir el delito. Por esta razón, los invitó a continuar desempeñándose como hasta ahora lo han hecho. No desfallezcan. Su actitud, su presencia es fundamental para el sistema. De veras, ustedes observen los ojos de los usuarios. Preséntense ustedes, caminen en los pasillos y vean que muchas veces su sola presencia está haciendo un bien a la sociedad. Informó que tan solo en un año, los policías y vigilantes del metro han salvado 82 vidas. Así, el sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México garantiza la seguridad de los cerca de 6 millones de usuarios que diariamente utilizan este transporte. Con imágenes de Joel Arias, Eric Pinto, 21 Noticias.